Hola amigos, bienvenidos a mi siguiente video y acá tenemos este televisor de la marca Samsung que nos está representando el típico problema de solo sonido y pantalla negra. ¿Ok? Una falla muy común en todos estos televisores a los cuales ya les hemos aplicado muchos métodos para poder resolverlos, para poder activarlos nuevamente. Ahí como ves efectivamente vemos que el backlight se activó correctamente pero no hay imagen. Y esto lo vamos a resolver en pocos minutos, así es de que si estás interesado, quédate pendiente de todo el video. Comenzamos. Muy bien amigos, como ven ya lo hemos destapado y nosotros rápidamente lo que hacemos es hacer una inspección general para verificar si no hay componentes que estén literalmente dañados o estallados y si no hay partes que estén sulfatadas u oxidadas. Ok, enseguida verificamos acá este sector que es el del conversor de CDC, tratamos de ubicarnos en los puntos marcados como VGH, VGL, BOFE y VAA. Por este sector, siempre en la parte final de los COP, vas a encontrar las entradas de señales clock. Señales clock que también entran en conflicto y provocan que los voltajes del conversor de CDC se cancelen. ¿Ok? Aunque no esté serigrafiado, nosotros podemos verificar con continuidad hacia el integrado que emite estas señales. Pero eso lo dejamos de último. A continuación revisamos acá los voltajes. Verifiquemos cómo se encuentra VAA, no hay voltaje. El siguiente punto es la entrada de alimentación para TECON, vemos que está presente. Aquí tenemos VGH, tampoco tiene voltaje, y BOFE, que en este caso es VGL, tampoco hay voltaje. Muy bien, entonces esto nos da a conocer que probablemente el integrado conversor de CDC está dañado. Sin embargo, para descartar esa duda, vamos a monitorear los voltajes. Hemos colocado punta roja en el punto prueba VGH, desconectamos y conectamos el televisor y observen, tenemos esta lectura. ¿Qué vimos ahí? Nosotros pudimos observar un disparo de voltaje. Como es demasiado rápido, el multímetro no lo logra ver. Pero si lo haces con un osciloscopio, obviamente vamos a obtener la altura del voltaje correspondiente de VGH. Aquí tenemos BOFE, aplicamos la misma prueba, monitoreo. Mira, ahí tenemos guión medio indicándonos que sí, ahí hay presencia de voltaje negativo, pero se pierde. Solo aparece por algunos milisegundos. Mira acá, este es VAA y de la misma forma no hay presencia del voltaje. Eso amigos indica que el integrado conversor de CDC sí está trabajando correctamente. Entonces vamos a tener que desconfiar de otro integrado. Mira acá, tenemos el primer integrado que es el multiplexor al que recibe las señales LVDS, enseguida tenemos la memoria, después el integrado corrector de gamma y este último que ves acá es el integrado controlador de las señales STV y las señales clock. ¿Ok? Estas son las que comúnmente generan este tipo de conflicto. Si hay problemas dentro del panel, el integrado controlador de las señales clock lo va a detectar. Él se va a cancelar y va a provocar que el integrado conversor de CDC cancele todos los voltajes. Muy bien amigos, entonces ¿qué hacemos ante este caso? Este integrado tiene que ver por este punto con el voltaje VGL y acá el voltaje VGH. Si él tiene problemas, el voltaje VGL y VGH se va a caer, el conversor de CDC se va a proteger. Procedemos entonces a levantarlo y luego chequeamos los voltajes. Muy bien amigos, ya lo he levantado. Al menos acá con la pistola de aire caliente esto es muy sencillo, ya lo hemos levantado para hacer la prueba y a continuación vamos a revisar cómo se encuentran los voltajes acá que emite el conversor de CDC. Tenemos principalmente BOFE, verificamos acá y mira, ahora sí ya está presente el voltaje BOFE, que es el voltaje negativo. Perfecto, tenemos VGH, verificamos VGH y mira también 32.6. Ok, aquí nos estamos dando cuenta que al parecer el problema es el integrado controlador de las señales clock. Mira 16.6 en VAA. Ok, ¿qué hacemos entonces para resolver este problema? Cabe la duda en que el problema sea directamente del integrado controlador de señales clock. O puede ser el lado derecho del panel donde recibe las señales clock o el lado izquierdo. Pero para descartar la duda que ustedes también puedan tener, en cuanto a que si el integrado es el responsable de estos problemas, entonces lo que podemos hacer es reemplazarlo. Mira aquí, solo tenemos estas líneas porque al panel solo le está entrando señales mini LVDS y voltajes de alimentación.
Entonces le hace falta las señales clock. Sin ellas no va a haber video. Entonces amigos, voy a proceder a reemplazarlo para que ustedes aprendan y también lo apliquen en sus reparaciones y no pierdan tiempo. Aquí tenemos una tarjeta Tecon que utiliza un integrado que tiene exactamente las mismas características, aunque la nomenclatura es diferente y toda la estructura de esta Tecon es diferente, pero si ves este sector es físicamente igual. El código de este integrado también es diferente al que tiene la tarjeta original. Mira, T358 y este es 1H-4K, pero el sector donde está conectado genera exactamente la misma función. Por tanto, aunque la nomenclatura sea diferente, el integrado debería de funcionar. Procedo entonces a instalarlo para que ustedes aprendan más sobre este tema. Muy bien amigos, como ven ya está instalado. Ahora sí, tocará que verificar nuevamente los voltajes que emite el conversor de CDC y verificar si de esa forma ahora ya tenemos presencia de los voltajes correspondientes. Si los voltajes siguen caídos, entonces ustedes deben de desconfiar de la parte A o parte B del panel, donde es el lugar que recibe las señales clock. Verificamos acá VGH, conectamos el televisor a la red eléctrica. Veamos qué pasa. Mira, nos dio exactamente el mismo efecto. Únicamente apareció el voltaje y luego desapareció. ¿Qué nos da a conocer eso? Nos da a conocer que ustedes no deben de perder el tiempo reemplazando ese integrado, además de que les será un poco difícil encontrarlo. Y aunque sin él el voltaje VGH y VGL y los demás aparezcan correctamente, no quiere decir que el integrado tenga problemas. Este integrado también sabe cancelarse cuando detecta anomalías dentro del panel en el sector de las señales clock. Impurezas que comúnmente saben generar dentro del panel falla de fábrica y en otros falla de vida útil. ¿Ok? Y cuando el integrado controlador de señales clock detecta que hay problemas en esta parte, entonces cancela las señales y luego se cancelan las señales del conversor de CDC. Entonces amigos, el nuevo método que hay hoy día para poder resolver estos problemas de señales clock es mediante la herramienta Short Killer. Sin embargo, la Short Killer hasta el momento no es confiable. Falta hacer muchas más pruebas para determinar que con ella se pueden resolver todos estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Lo que vamos a hacer es cortar las líneas. Vamos a cortar CLK1, CLK2 y CLK3. Y si es necesario, cortaremos CLK4. Muy bien amigos, aquí como ven ya las he cortado para identificar cuáles son las líneas. Acá únicamente lo que he hecho es medir continuidad desde las salidas del integrado controlador hacia cada uno de estos puntos y pude determinar que son exactamente estas tres y ahí efectivamente ya están cortadas. Ok, si llegara a suceder que la Tecon sigue botando los voltajes, tocará que cortar la línea CLK4 o reparar todas ellas y trabajar con el lado derecho del panel. Verificamos ahora, vamos a ver acá el voltaje VGH, veamos si tiene presencia. Muy bien, vamos a conectar acá a la mainboard, monitoreamos el multímetro y mira, ahora sí, perfecto. Ya tenemos estable el voltaje VGH. Veamos acá VGL y mira, menos 7.9, excelente. Y tenemos por último VAA 16.6. Con haber aislado las líneas CLK1, 2 y 3, ahora el integrado ya no se protegió y por tanto ya no se desactivaron los voltajes del conversor de CDC. Y si nosotros verificamos acá, mira, ahora sí, ya tenemos imagen. Excelente amigos. Enseguida les subiré algunos tutoriales utilizando la Short Killer para poder resolver estos problemas. Pero actualmente todavía no lo hago porque seguimos aprendiendo de eso. Debido a que en la mayoría de los casos la Short Killer deja daños peores a los paneles.
Así es de que vamos a tener que aprender mucho más de eso para que yo les enseñe con veracidad a cada uno de ustedes sobre las protecciones que deben de tener para poder reparar los paneles, más no terminar de dañarlos. Ok, todas estas pruebas que he hecho es para que ustedes también no pierdan su tiempo, hagan todo lo que yo he hecho acá, menos pues retirar el integrado, porque ya se dieron cuenta que no es el integrado el del problema. Sin embargo, las pruebas de voltaje son necesarias para poder diagnosticar qué es lo que estaba pasando con este televisor. Y efectivamente, habiendo cortado CLK 1, 2 y 3, ahora vemos la imagen de manera correcta. Ok, entonces amigos, apliquen lo que yo les enseño y sin duda aprenderán más de este oficio. Este es otro video más para la colección de Electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.